En esta clase vamos a hablar sobre geometría molecular, pero para eso tenemos que entender qué es una molécula. Una molécula es una agrupación de átomos unidos por enlaces químicos. La geometría molecular es la disposición tridimensional, o sea, en el espacio, que adoptan esos átomos pertenecientes a esa molécula. Cómo se ubican los átomos que forman a la molécula en el espacio. La geometría molecular es muy importante porque define algunas propiedades de las moléculas. Por ejemplo, la geometría molecular afecta el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad y el tipo de reacciones en las que puede participar o no puede participar una molécula. Ahora, ¿qué tenemos que conocer de una molécula para poder averiguar cuál es su geometría molecular? Tenemos que conocer principalmente el número de pares de electrones que rodean al átomo central de esa molécula. Esos pares de electrones pueden ser pares enlazantes, si forman parte de un enlace covalente, pueden ser pares libres, si no están formando parte de ningún enlace, o pares totales, que se calculan como la suma de los enlazantes más los libres. Vamos a ver un ejemplo. Esta molécula tiene un nitrógeno unido por enlaces covalentes con 3 flúor. ¿Sí? Entonces, siempre, o en casi todas las moléculas, el átomo central va a ser el átomo menos electronegativo, a excepción del hidrógeno. El hidrógeno no puede ser átomo central, pero después los demás átomos, siempre el átomo central va a ser el menos electronegativo. En este caso el átomo central es el nitrógeno. Entonces yo tengo que averiguar cuántos pares de electrones rodean a ese átomo central. Y como pueden observar en la estructura de Lewis, el nitrógeno está rodeado por 3 pares de electrones que forman parte de un enlace. Eso quiere decir que está rodeado por 3 pares de electrones enlazantes. Y además, si observan en la parte superior del nitrógeno, tenemos un par de electrones libres que también rodean a ese átomo central. O sea que en total, a ese átomo central de esta molécula que yo les estoy mostrando, lo rodean 4 pares de electrones totales. Entonces, ¿cómo podemos averiguar la geometría molecular con estos datos que acabamos de encontrar? Fácil, utilizando esta tabla que tiene una doble entrada. ¿Qué quiere decir eso? Para yo utilizar esta tabla, tengo que tener en cuenta dos cosas. Primero, encontrar la fila adecuada. Las filas indican los pares de electrones totales. Pero después tengo que encontrar la columna adecuada, que son los pares de electrones libres que tiene el átomo central. Entonces, vamos con el ejemplo anterior. Yo sé que el ejemplo anterior tenía 3 pares de electrones enlazantes, un par de electrones libres y 4 pares de electrones totales. Entonces, vamos primero a seleccionar la fila adecuada. Como yo sé que tiene 4 pares de electrones totales, selecciono la fila de 4 pares de electrones totales. Y como yo sé que tiene un par de electrones libres, selecciono la columna de un par de electrones libres. Por lo tanto, como pueden observar, encontramos la geometría molecular de esta molécula que yo les enseñé, y esa geometría es una geometría trigonal piramidal. Este es un ejemplo, pero se puede aplicar a un montón de moléculas diferentes. Vamos a hacer otro ejemplo diferente. Ahora vamos a averiguar la geometría molecular del dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una molécula en la cual el carbono se une a dos átomos de oxígeno a través de dos enlaces dobles covalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que en este enlace tenemos un par de electrones compartidos, en este otro tenemos otro par de electrones, eso sería un enlace doble covalente. Y después con el otro oxígeno sucede lo mismo, tenemos un par de electrones compartidos y otro par de electrones compartidos en este enlace doble covalente. Como les expliqué antes, para poder usar la tabla necesitamos encontrar los pares electrónicos totales que rodean al átomo central. Pero para eso, en esta molécula y en todas las moléculas que tengan enlaces dobles, tenemos que suponer que estos enlaces dobles son realmente enlaces simples. Esto es una suposición para poder encontrar de manera adecuada la geometría de esta molécula.
No es que en realidad desaparece un enlace covalente con cada oxígeno, sino que lo suponemos. Suponemos que el enlace doble es un enlace simple, para poder encontrar de esta manera los pares electrónicos que rodean al átomo central. Entonces, el átomo central es el menos electronegativo, en este caso es el carbono, y alrededor del átomo central tenemos dos pares electrónicos, en este caso que están formando parte de diferentes enlaces, por lo tanto tenemos dos pares electrónicos enlazantes. Si se fijan en el carbono, en esta estructura de Lewis, no tenemos ningún par de electrones libre, y por lo tanto, en total, al átomo central lo rodean dos pares de electrónicos totales. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora ya tengo los datos de los pares electrónicos que rodean al átomo central y puedo utilizar la tabla. Con los pares electrónicos totales puedo encontrar la fila adecuada, que es la primera, y con los pares electrónicos libres puedo encontrar la columna, que también es la primera. Por lo tanto, si se fijan, la geometría que encontramos para esta molécula de dióxido de carbono es una geometría lineal. Como venimos haciendo hasta ahora, les pido que encuentren ustedes la geometría molecular de esta molécula de agua. Y para eso quiero que tengan en cuenta una cosa. En este caso, el átomo central es el átomo de oxígeno. Si se fijan, el átomo de oxígeno tiene mayor electronegatividad que los hidrógenos. Pero, como dije al principio, los hidrógenos no pueden ser átomos centrales. Entonces, con la metodología que utilizamos hasta ahora, pueden encontrar la geometría molecular del agua. ¿Cuál es la teoría atrás de esta tabla de geometrías moleculares y de esta idea de encontrar siempre los pares electrónicos que rodean el átomo central? Hay una teoría que se llama teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia, que lo que indica esa teoría es que todos los pares electrónicos que rodean al átomo central se repelen entre sí, no les gusta estar cerca. Por lo tanto, se van a ubicar lo más alejado posible entre ellos en el espacio. Esa idea de que los pares electrónicos se alejan lo más posible en el espacio es lo que hace que las moléculas adopten diferentes geometrías moleculares. Esta es la teoría atrás de utilizar la tabla que yo les acabo de enseñar.